Comenzamos hablando del presidente Donald Trump, quien negó rotundamente este miércoles una evaluación preliminar de la inteligencia estadounidense que sugiere que los ataques contra Irán no destruyeron las capacidades nucleares centrales del país persa. En una conferencia de prensa en la cumbre de la OTAN, el mandatario insistió en que los bombardeos destruyeron total y completamente las instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán. Pero, según varias fuentes de CNN que tuvieron acceso al informe de la Agencia de Inteligencia del Pentágono, las reservas iraníes de uranio enriquecido no fueron destruidas y las centrifugadoras están prácticamente intactas. En Washington está Ione Molinares, quien nos amplía sobre estas discrepancias. Ione, muy buenas tardes, te escuchamos. ¿Cómo estás, Iván? Esto es una evaluación de la Agencia de Defensa de Inteligencia. Este es el brazo de inteligencia del Pentágono. Y se conoció este documento que también se registra como de poca confianza. Es decir, hay varios niveles en donde hay baja, media o alta confianza, determinando el tipo de documentación que hay respecto de algo. En este caso, pues respecto de la acción militar que llevó a cabo el presidente el sábado pasado en 3 lugares de producción nuclear en Irán. Pues hoy este mismo documento dice que posiblemente lo que puede ver es que el programa nuclear podría haber quedado relegado por unos meses nada más, y no necesariamente que haya destruido completamente el programa, como dice el presidente, como lo anunció el mismo sábado, horas después de esta acción militar. Y ahora sigue insistiendo el presidente, el secretario de Defensa, el secretario de Estado, la Casa Blanca en total. Toda la Casa Blanca, la administración, ha desestimado este documento y pues simplemente criticándolo porque se ha filtrado a la prensa, y por eso pues dicen que ellos no consideran que esto sea válido. Obviamente que esto es solamente uno de varias evaluaciones, y esta fue muy claro el documento en insistir que es una evaluación preliminar, es decir, esto puede cambiar a medida que van apareciendo más informaciones. Lo que pasa con todo esto, Iván, es que Estados Unidos adolece de lo que pudiera ser la inteligencia humana en el terreno, pero el presidente dice que es suficiente con que él se haya enterado, suficiente con que lo haya dicho también la Comisión Atómica de Israel, y también que los mismos iraníes hayan dicho que recibieron un daño bastante fuerte. ¿Y de qué se respalda el presidente también? Por ejemplo, de imágenes como estas que ustedes ven en pantalla, donde hay cráteres, donde se ven pues esas imágenes satelitales, pero estas ocurren a miles y miles y miles de kilómetros de distancia. Así que el poder saber realmente cuál ha sido el daño interno dentro de estos lugares, pues va a requerir que la gente vaya al terreno, y Estados Unidos no puede tampoco confiar en lo que digan los iraníes, así que están respaldándose de la inteligencia israelí, que son los que posiblemente tienen algunos de estas personas que pueden trabajar en el terreno, o espías, digamos, dentro de Irán. Pero por ahora el presidente, muy molesto, está atacando a la prensa, está atacando a los que lo critican, y el Pentágono hoy en esta conferencia de prensa en Ámsterdam, la última ya antes de salir de regreso a Washington, el secretario de Defensa fue muy crítico y además estaba insistiendo, dándole un giro que no ha ocurrido hasta ahora y no es exactamente lo que está haciendo la prensa, pero está atacando a la prensa por desestimar, minimizar y básicamente poner en peligro y no considerar la importancia de la acción militar. Valga la pena dejarlo en claro, Iván. De lo que se trata es de la prensa haciendo preguntas sobre cuál es el resultado de una operación. Nadie está poniendo en duda el desempeño y la precisión de una operación militar realizada obviamente por los pilotos estadounidenses, por más de 125 tipos de aviones y de barcos, etcétera, que hicieron esta operación. Nada tiene que ver con eso, es en lo que se logró, y ese es el punto que está haciendo la prensa. Está haciendo preguntas como debe ser, y a la administración simplemente no le gusta que lo enfrenten. De hecho, pues para el presidente y el secretario de Defensa lo dejaron muy claro, es lo que ellos dicen y se acabó. Ese no es el papel de los que están pidiendo más explicaciones, no solamente entre la prensa, también en el Congreso. Pero mira, esto fue parte de lo que dijo el presidente en una conferencia de prensa que se centró en su mayoría en el ataque y en los resultados que dice el presidente fueron extraordinarios y demoledores. No es así lo que dice este informe preliminar. Mira.
Si ven las fotos del antes y el después, todo está completamente quemado, los árboles, todo. Y hay un edificio que está bastante hundido en el granito y el fuego lo cubre por completo. Creo que fue una destrucción total. Creo que no tuvieron tiempo de sacar nada porque actuamos con rapidez. Bueno, eso ocurrió también obviamente en medio de una reunión de la cumbre de la Alianza del Atlántico Norte, la OTAN, en Ámsterdam. Y la verdad es que fue una cumbre muy corta, estuvo adaptada al mismo Donald Trump y se lograron cosas importantes. Por lo menos un compromiso de que la alianza pague 5% para el presupuesto de defensa, el presupuesto diplomático, etcétera, y de administración. Todos los países están subiendo su presupuesto. Esto había sido una idea de Donald Trump en 2017, cuando él fue a la primera reunión y le estaba exigiendo a todos los países que pagaran. Pero obviamente fue algo muy polémico. La situación ha cambiado para la OTAN. Después de toda esa polémica que hubo y esa controversia, después, durante el gobierno de Joe Biden, Rusia invadió a Ucrania y puso en peligro, o por lo menos puso en preaviso a muchos de los países miembros de la OTAN. Entonces eso ha cambiado un poco en la necesidad de reforzar a la alianza, su poderío militar, el trabajo que tienen y sobre todo proteger a muchos de estos países. Ese es el centro y por eso se logró ese acuerdo. También quedó sobre la mesa algo importante, a pesar de que el presidente estaba relativamente poniendo en tela de juicio el artículo 5 de la OTAN, pues lo que dejó claro fue que había un importante respaldo y un entendimiento de Estados Unidos de la importancia de la OTAN, a pesar de que él mismo había puesto en tela de juicio precisamente este artículo 5. ¿Cuál es el artículo 5? Es ese que dice simplemente el corazón de la alianza. Un ataque, el ataque a un país es el ataque a todos. Irónicamente, el país que se ha beneficiado de ese artículo 5 ha sido Estados Unidos y ocurrió durante los ataques del 11 de septiembre cuando la OTAN se consolidó para responder a los ataques del 11 de septiembre. Y ahora pues este presidente ha hecho puesto sobre muchas dudas sobre la posibilidad de seguir respondiendo precisamente a ese principio de la OTAN. Pero parece que las cosas por ahora han cambiado. Trump está contento con haber logrado un buen aumento en el presupuesto y las cosas estarían relativamente mejor por ahora. Iván, mira, eso fue lo que dijo el presidente al lado del secretario de la OTAN y cómo el mismo secretario de la OTAN le rinde pleitesía y le dice que en realidad Estados Unidos es esencial para la alianza. Mira. Ellos se han peleado muchísimo, están hartos. Es como dos chicos que se pelean en el patio de la escuela. No puedes detenerlos, déjalos que se peleen 2, 3 minutos. Entonces papá tiene que utilizar palabras duras, sí, alguna palabra. Entonces papá tiene que utilizar palabras duras, Iván, y eso es lo que muchos han dicho. Bueno, queda claro que la OTAN está dominada por Estados Unidos y la alianza se moverá de acuerdo con lo que diga este país por ahora. Iván. Yone, quería preguntarte qué pasa en el Congreso, qué se espera allí y cuáles pueden ser los próximos pasos con respecto a este tema. Bueno, aquí sigue la controversia precisamente sobre si el presidente tiene la autoridad de utilizar una acción militar como la que hizo. Hay unos que dicen que sí, que él tiene esa deferencia como presidente. Otros dicen que no, que esto no se trataba de una acción militar de reacción a último minuto por algo, sino esto ya se veía venir, ya lo había telegrafiado la Casa Blanca y por eso necesitaba la autoridad del Congreso. Como sea, hay demócratas y republicanos del lado de los que buscan que el presidente busque o que acepte siempre venir al Congreso primero a respetar lo que dice la Constitución estadounidense, que es el Congreso el que declara guerras. Pero obviamente
polémica, esta controversia y el debate. Exactamente es si esto es una guerra, si no es una guerra, si fue una acción militar rápida, si es simplemente algo diferente que tiene que respetar. Eso es parte de lo que se está realizando en ese momento aquí en el Congreso, ese debate. Otro más, y es que hay quienes están impulsando una resolución de poderes de guerra para obligar al presidente a que en los próximos ataques, si es que vienen, tenga que buscar la aprobación del Congreso primero. Pues parece que ese voto está presentado bajo una figura especial que obliga a todo el Senado inicialmente a tomar ese voto. En la Cámara se está presentando una resolución parecida y posiblemente esto ocurra este fin de semana o al terminar la semana. La pregunta es si habrán suficientes republicanos para acompañar a los demócratas y qué pasa en la Cámara de Representantes, donde también hay quienes están molestos con el presidente porque está sobrepasando el poder del Congreso. Es muy interesante lo que está pasando aquí en el Capitolio, pero por ahora Donald Trump ha sido un presidente que no usa mucho el Congreso, no le interesa mucho contar con el Consejo y el poder que tiene el Congreso. Bueno, vamos al análisis. Imágenes de Qatar cuando sonaron las sirenas indicando que había lanzamiento de misiles de parte de Irán, pero no eran contra las zonas urbanas, sino contra la mayor base militar estadounidense, la base aérea de Al-Qudaid en ese país. Me acompaña Talia Iskan desde México. Talia, el Irán notificó a Estados Unidos, pero hay que destacar que Estados Unidos también había dado una advertencia a Irán de que atacaría. Irán logró movilizar parte de su equipo, no se sabe dónde hay 400 kilogramos, dónde están de uranio. El presidente Trump dice que cree que con esto ya terminó todo. ¿Terminó todo con esto? Yo la verdad es que no creo, Juan Carlos, que con esto todo haya terminado. Yo creo que apenas se está iniciando porque pues la operación de anuncio de victoria de Irán, yo creo que sí fue un paso de un escalamiento bastante grave porque incluso estamos hablando de involucrar a un país tercio, ¿no? A Qatar en este caso. Actualmente hay que tomar en consideración que hay más de 40.000 militares y civiles en estas zonas alrededor del sur del Golfo, estos bases militares estadounidenses en la región y pues claramente eso pone en riesgo a países como Bahrein, Kuwait, Irak. En este caso, a pesar de que Irán haya dicho que pues no fue en contra de civiles, Qatar ya se quejó sobre el tema, pero también Irán tenía que responder de alguna manera porque hay que tomar en consideración que pues el ataque principal se había iniciado por parte de Donald Trump. Entonces también el líder supremo de Irán acabó de decir de que ellos no tienen por qué tomar una posición más sumiso, que ellos tendrían que contestar y ellos no fueron los que habían iniciado con estas agresiones en este caso, Juan Carlos. Ahora, si uno tiene en cuenta el conflicto, Israel lanza el ataque el 13 de junio, Estados Unidos se había quedado por fuera, pero se involucra directamente en la guerra desde este sábado. Y esto es interesante, que se habla de conflicto, se habla de disputa, no se habla de guerra. Esto es una guerra que Israel lanzó contra Irán, Irán responde y ahora Estados Unidos también se involucra. Hay mucha desinformación en todos los actores y hay mucha retórica, pero ¿cómo ves este momento para la política internacional? ¿Estamos ante lo que muchos temen, el inicio de un conflicto mucho mayor, o estamos en un conflicto de esta nueva era en donde se lanzan misiles y la cosa queda ahí? Yo creo que es un conflicto muchísimo mayor, muchísimo más grave, porque tal como tú has dicho, o sea, hace una semana estuvimos hablando de un conflicto entre Irán e Israel y ahorita ya no es una guerra proxy como el caso de Siria o Yemen, es un enfrentamiento incluso directo entre Irán y Estados Unidos. Entonces, yo creo que sí, este tipo de involucramiento pues ya rompe un silencio de más de 45 años de una intervención directa por parte de Estados Unidos. Además, se contrapone con esta postura de los neoconservadores, se contrapone con la postura de ultranacionalistas, incluso muchísima gente de derecha, de republicanos, ahorita están en contra de esto. Hay muchísima desinformación, pero nosotros sí nos tenemos que preocupar bastante en este caso por el tema de incremento drástico en el crudo, el tema de precio de los petróleos, cómo todo eso nos va a estar afectando. Y ese es uno de los factores que está sorprendiendo porque hoy cayó el precio del petróleo en vez de subir.
Pues hoy sí se cayó, pero fíjate que ahorita, de acuerdo incluso con los datos de JP Morgan, si es que Irán, de acuerdo a incluso su Supremo Parlamento, o sea, de acuerdo a su decisión, si deciden cerrar el estrecho de Hormuz, ojo, el estrecho por donde pasa incluso más de 20% de petróleo mundial, si es que lo cierran, se predice que podría como el precio de petróleo de 70 o 80 dólares por barril incrementarse incluso 120, 130. Y sabes que eso incluso podría, de acuerdo a los diagnósticos, causar una inflación de 5% en Estados Unidos y una crisis económica en todos los lados del mundo. Entonces hoy sí se bajó porque existe volatilidad, pero es muy preocupante porque si se cierra el estrecho, allá es cuando van a haber consecuencias, y esto ha sido la amenaza principal de Irán posterior a ser atacado por parte de Estados Unidos. Y cuando dices Irán, hay que tener en cuenta, hablábamos ahora de cómo hay grupos que apoyan a Irán que están dispersados por la región. Irán no es solo lo que puedan hacer las fuerzas militares de Irán. Irán es lo que puede hacer Hezbollah, lo que puede hacer Hamas. Y una de las amenazas que envió Irán a Donald Trump directamente es que podían despertar células que tenían lo que llaman células dormidas dentro de Estados Unidos para hacer atentados terroristas. Exactamente, 100% correcto. En este caso, Juan Carlos, estoy de acuerdo. Entonces, la política exterior estadounidense en la región de Medio Oriente no está siendo demasiado cautelosa, incluso está poniendo en riesgo muchos países más que no únicamente se encuentran en la región, porque, ojo, ahorita Estados Unidos va en contra del régimen de Irán, igual que el discurso de Netanyahu, que según quieren tumbar a este régimen, pero hay que tomar en consideración que Irán es un actor, es una potencia que tiene muchas ventajas en una guerra asimétrica, es decir, tiene brazos en diferentes países vecinos. En este caso tú ya mencionaste varios, también está el caso de los Houthis. Ellos son capaces de bloquear el Mar Rojo, ellos son capaces de incluso realizar ataques encubiertos hacia autoridades y personajes estratégicos de las potencias occidentales, y pues ya por eso incluso Irán está amenazando a todo el mundo. No fue lo más congruente entrar a una guerra directa con Irán, y tampoco ha sido congruente al discurso de Donald Trump. Él había llegado al poder con una promesa de acabar con las guerras y acabó de iniciar una nueva.